Damos paso a doña Inmaculada Álvarez Morillas, presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid, ASEME, y presidenta de la Federación Iberoamericana de Mujeres Empresarias y vicepresidenta de la FEIM. Muchas gracias, felicidades. Casi me dejas sin discurso si sigue contando historias de mujeres. Casi tengo que hablar yo solamente de chicos, pero yo os quería hablar de alguna otra cosa. Quizás en lo que antes comentaba Beatriz, esa ha sido mi máxima desde el primer momento. Lo que es el asociacionismo empresarial, el caminar juntos, el ir juntos, siempre ha sido, como decía Julia, la manera de ver qué es lo que podemos hacer entre todos. Mirad, cuando las ASEMES se crean, que somos más viejas, claro, como es lógico, que los jóvenes empresarios, estábamos en una época preconstitucional. Y de ahí fuimos creando poquito a poco hasta que conseguimos la organización nacional. Y de ahí pasamos, hace 26 años, a la Iberoamericana. Estamos pasando momentos tremendos de crisis en todo lo que se refiere a la ayuda que podamos prestar de una manera o de otra a nuestros asociados, a cualquier nivel, a nivel Madrid, a nivel español, a nivel iberoamericano. Pero eso no quita para que yo hoy esté aquí contenta de poder firmar ese acuerdo, porque creo que contra más seamos y de la mejor manera lo podamos hacer, de alguna manera algo conseguiremos. Y ese algo tiene que ser el apoyo, lo que sabemos hacer, lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida, la financiación que tendremos que sacar a estos señores que se sientan aquí en la primera fila de alguna manera, porque sin eso, como decía Julia, no vamos a conseguir hacer nada. Teníamos un magnífico programa que era el de microcréditos. No hay dinero para ese programa, pues habrá que buscarlo por otros sitios de cualquier manera, porque el emprendedor, la emprendedora, aquí y en cualquier sitio, no puede hacer nada si no tiene ese pequeño empujoncito para poder poner en marcha esos pequeños negocios que tiene. Ideas seguimos teniendo a montones. Yo llevo muchísimos años en esto. Llevo en CEIM Emprendimiento, la Comisión de Emprendimiento. Por más leyes que tengamos, y tenemos ahora nueva la Ley de Emprendedores, si a eso no lo dotamos de una memoria económica en la que podamos ofrecerles algo, no habremos hecho nada, porque los chicos, las chicas tienen montones de ideas para poder poner en marcha, y no hablamos ya de los proyectos súper tecnológicos ni de irnos al Silicon Valley, como decía la otra. No, me refiero a la que quiere montar una tienda pequeñita, o la que quiere poner un pequeño servicio. Para todo eso necesitamos algo importantísimo: la financiación, sea como sea. No pueden salir el emprendimiento adelante si no tenemos más que la idea por delante, si no tenemos más que el plan de empresa. El plan de empresa será muy bueno, pero yo cada vez que hago con un plan de empresa, lo primero que le digo es: a ver, ¿cómo nos financiamos? ¿Tienes dinero tú? ¿Hay algún banco que pueda apoyar esta idea? ¿De dónde nos va a venir? ¿Cómo tenemos que buscar la financiación de la forma y manera que sea para que todas estas ideas, todos los pequeños emprendimientos, todo el mundo empieza siendo pequeño? Yo no quiero que nadie monte Repsol ni el Corte Inglés de golpe. Entonces estamos hablando de pequeñas y de pequeñísimas empresas, y esos, para poner en marcha todas esas ideas en España y en Iberoamérica, necesitamos el apoyo, la financiación de los bancos o de aquellos programas que seamos capaces de sacar adelante para ponerlos en marcha. Eso es lo que yo creo que desde ASEME, desde ASALMA, desde Jóvenes Empresarios, desde CIDEFE, debemos de seguir reclamando para poder crear riqueza en este país y también en Iberoamérica, que es lo que estamos necesitando. Muchas gracias.